Buenas tardes, profesora Elsa, aquí presentes. El día de hoy me encuentro con una vecina relativamente cercana, Araceli Vargas. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Podrías decirnos datos acerca de ti, edad, a qué te dedicas, cosas básicas? Mi nombre completo es Araceli Vargas Ramos. Tengo 45 años y soy abogada. Muy bien. Después de aceptar su participación en la siguiente entrevista y darnos su autorización, procederemos a realizarla. Por cuestiones de privacidad del entrevistado, únicamente se grabará la pista de audio de la entrevista, ya que así lo desea él mismo. Y también por cuestiones personales del entrevistado, puede que se vea recortado la duración de dicha entrevista por lo mencionado anteriormente, esperando tener un máximo de 40 minutos. Ok, procedemos a empezar la entrevista. La temática de las preguntas en general será el cambio de las tecnologías de tu generación a la actualidad, abarcando aspectos de investigación, comunicación, vida cotidiana, etc. ¿Aceptas? Acepto. Muy bien. Primera pregunta. Esta es una pregunta bastante obvia, pero aún hay gente que opina lo contrario. Desde que naciste hasta ahora, ¿crees que hubo un cambio grande de la tecnología? Sí, porque como todo, tiene que ir evolucionando, tanto la tecnología como la vida, como la civilización, los avances tecnológicos, etcétera. Entonces, yo creo que sí ha habido un gran avance en la tecnología. Únicamente en aspectos cotidianos o en general. Es que ya la tecnología se usa de manera cotidiana actualmente. Antes no, pero ahorita ya es muy importante hasta para una tarea, por mínima que sea. Por ejemplo, hacer una transacción de banco o enviar alguna información. Ahorita es muy importante. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué tan convencional era la tecnología en tu época, antes de los 2000? ¿Podrías describirla? Mm, Pues bastante convencional, porque para empezar no había internet. Entonces cualquier cosa que tú quisieras hacer o realizar algún trámite o lo que sea era de manera personal. O sea, si tú querías hacer una transferencia de banco, tenías que ir de manera personal al banco y realizarla por medio de papel, porque no había internet ni computadoras, todo se hacía manualmente. Por ejemplo, si tú querías enviar un mensaje, tenías que ir a la oficina de correos a depositar tu carta, a hacer todo el trámite que quisieras para enviar una carta que a lo mejor tardaba hasta un mes en llegar al destinatario, cuando ahorita ya es en cuestión de segundos que tú puedes mandar algún mensaje hasta una persona que está del otro lado del mundo. Y antes era bastante tardado y hasta a lo mejor arcaico para los jóvenes actualmente, ¿no? ¿Qué había algo antes que fuera relativamente tecnológico que tenga que ver con la comunicación o algún aspecto? Pues antes lo más tecnológico que había pues eran las llamadas telefónicas. Cuando yo era adolescente ya empezaba a haber celulares, que era así, uy, súper wow, no toda la gente tenía acceso a un celular. Era lo más moderno que había, tener un celular. O había un pequeño aparato que se llamaba Viper y que mandaban mensajes instantáneos como ahorita el WhatsApp y así, pero tú tenías que hablar a un número, a un teléfono y le dictabas el mensaje a la operadora y ya ella lo mandaba a ese aparato que era Viper y ya tardaba en llegar como 15 minutos el mensaje. O sea, imagínate cómo ha cambiado, que antes no había inmediatez en las comunicaciones. Yo creo que eso es lo que más ha revolucionado la tecnología actualmente, que la inmediatez para todo. Ese aparato que nos estás diciendo, Viper, solo era para
mensajes ocasionales o podrías quedarte mucho tiempo hablando con una persona? No, eran mensajes de texto y tenían determinado número de caracteres, o sea, era para mandar un mensaje corto, comunícate conmigo, o la junta se cambia a las tales horas, así, mensajes muy muy cortos, no podías extenderte demasiado. ¿Estos eran de acceso fácil o tenían un costo elevado? Te cobraban por cada mensaje que tú enviaras y aparte la llamada que hacías a la operadora que se encargaba de enviarte el mensaje, y en ese tiempo esos aparatos eran un tanto caro, no cualquiera también los tenía, generalmente era para gente que trabajaba, o sea, los jóvenes no lo utilizaban ni nada, era solamente para gente en el ámbito laboral. Muy bien, muy bien. Pregunta número 3. El buscar algo en internet actualmente, ¿cómo era antes? ¿Era más difícil o complejo? No necesariamente desde su aparición, sino lo más parecido a este. Pues es que antes no había internet precisamente, entonces cuando tú querías investigar algo, forzosamente tenías que ir a una biblioteca, buscar la ficha bibliográfica del tema que tú querías buscar. En esa ficha era de un libro, tenías que encontrar la serie del libro que venía ahí en esa ficha, ir a buscar físicamente el libro y sentarte a investigarlo, o sea, a leerle el libro para encontrar la parte de la información que tú querías buscar. Todo se hacía manualmente, no había computadoras, obvio no había internet, entonces cualquier cosa que tú querías buscar era por medio de ir a buscarlo en los libros, a una biblioteca, porque era la única manera que tú podías investigar algún tema que te interesara, o alguna tarea o lo que sea, siempre era en los libros. ¿El ir a consultar a bibliotecas o de ese tipo de lugares era público o tenía algún costo? Generalmente las bibliotecas eran públicas y de hecho siguen siendo públicas, pero ya si tú querías extraer la información, o podías copiarla manualmente en tu libreta o tenías que pagar una pequeña cuota para que te prestaran el libro, y cuando tú regresabas el libro te regresaban tu dinero, o había en algunos lados, no, no en todos, había copiadoras y ya podías sacarle copia al libro, pagabas tu copia y ya regresabas el libro, pero ese era básicamente el costo. Uh-huh. Ok, ok. ¿Bajo qué circunstancias se debía buscar algo en un libro, como mencionas anteriormente? O sea, ¿eran solamente ámbitos académicos o algo más? Pues generalmente era para ámbitos académicos, ¿no? Pero por ejemplo también si tú querías buscar, por ejemplo ahorita que buscas una dirección en Google, antes había algunas guías que se llamaban guías rojis, que eran los planos de la ciudad o los mapas de la ciudad, pero eran en físico, entonces tú tenías que aprender a buscarlos, a guiarte, a lo mejor empíricamente en las calles de tu ciudad. No había como ahorita una guía de internet, entonces tú tenías que aprender a manejarte tanto en tu ciudad como en los mapas que a lo mejor encontrabas en los puestos de periódicos o así. O si querías encontrar algún negocio que te interesara para ir a comprar X cosa, había unos libros muy grandes y muy pesados que se llamaba la sección amarilla. Todo era de manera manual, todo. Esta sección amarilla es donde se contaban datos personales de alguien, ¿no? O sea, no personales, pero su teléfono, ¿no? Era lo principal, tengo entendido. Sí, antes la compañía de teléfonos te daba dos libros. Uno era solo de nombre de las personas, por ejemplo, de si querías buscar tu teléfono, el teléfono de tu casa, venía el teléfono y la dirección y el nombre de la persona.
y había otro que era la sección amarilla, que era solamente de negocios, doctores, servicios más que nada. Pero bien dices, o sea, actualmente esa cuestión de la protección de datos personales es muy importante. Entonces, en ese entonces no había tanto, digamos, tanto peligro de que tuvieran tu dirección o tu teléfono como ahora, que pueden hacer mal uso de esos datos personales. Eso te iba a preguntar, antes no se daban ese caso de, por ejemplo, te localizaban y te iban a hacer algo, o había cierto nivel de seguridad con respecto a tener la ubicación de todas las personas. Pues a lo mejor siempre ha habido ese peligro, o sea, delitos siempre ha habido, ¿no? Siempre. Y a lo mejor sí era una manera más fácil de localizar a alguien, pero pues te digo, a lo mejor antes no había. Ahorita actualmente la tecnología también se ocupa para hacer delitos, para hacer fraudes, secuestros, etc., ¿no? Y antes a lo mejor sí lo sabía, pero no de manera tan abierta como ahora. Entonces a lo mejor antes no se hacía tan mal uso de esos datos que eran públicos, ¿no? Eran datos personales, pero eran al fin de cuentas públicos, cosa que ahora no se permite. Muy bien, continuamos. Pregunta 5. ¿Era limitada la tecnología antes? Y si era así, ¿por qué cuestiones? Económicas de distribución. ¿A qué me refiero con limitada? En plan, alguna situación que en tu pasado que hayas pensado o deseado tener, rayos, necesito esto, pero no tengo la facilidad o los medios para completarlo. No sé si me estás entendiendo. Sí, antes, como te comentaba hace rato, empezaron a salir los teléfonos celulares, en blanco y negro, era en la pantalla, y no cualquiera tenía acceso a un teléfono celular. ¿Por qué? Porque eran muy caros, la renta era cara, entonces no cualquiera tenía un celular, y pues era lo que todo el mundo deseaba en ese entonces, ¿no? Y luego cuando empezó a salir el internet, pues básicamente lo usaban las empresas, por el alto costo que tenía el internet, y aparte no cualquiera también podía tener acceso a una computadora en su casa como ahora, que es lo más normal. Antes las computadoras eran muy caras y no cualquiera podía tener una, o sea, solamente estaban en las oficinas, te digo, en los bancos y así, pero en las casas no. Entonces sí era muy limitado eso, porque no había los medios económicos, o no, todavía no eran tan accesibles al público, tanto los celulares como las computadoras, y también el servicio de internet. Cuando mencionaste esto de renta de celulares, ¿era literalmente te rentaban un celular o cómo fue eso? No, era la renta de, como ahorita lo que se llama el plan que tú pagas. Antes tener un celular, pues equivalía a tener como lo que pagas en un teléfono de casa, de tu casa, que ahora ya casi no se usa el teléfono de casa, porque pues ya todo el mundo trae celular y es mucho más económico, más accesible tener llamadas, internet y todo en tu teléfono. Antes no, tanto el aparato era muy caro como contratar el servicio de telefonía celular. La tarifa era alta y te cobraban, pues básicamente si tú llamabas a alguien o también recibías una llamada, también te cobraban. Perdonar esa interrupción. Pregunta siguiente. Antes era muy usual el usar los teléfonos públicos. Relátame un poco específico cómo era el uso de estos, cómo afectaba a la comunidad, cómo, cuando los usabas, o sea, aspectos generales. Pues no creo que afectara a la comunidad, al contrario, ayudaba a la comunicación a la comunidad. Este, Funcionaban por medio de monedas, y antes con una sola moneda podías tardarte el tiempo que quisieras, una hora y media platicando por teléfono, en la calle, obvio, ¿no? El problema era que si tú te tardabas, pues se hacía una cola, porque no eras la única persona que querías usar el teléfono, y hasta era
actualmente puede ser hasta cómico, que se hacía una cola hasta de 5 personas esperando para poder usar el teléfono. Entonces empezaban a molestar al que estaba hablando por teléfono, pues para que se apurara, ¿no? Después de eso, ya modernizaron un poco los teléfonos públicos y ya era por medio de tarjeta. Entonces tú recargabas la tarjeta y metías y ya llamabas en el teléfono público. Pero lo padre era que, pues te digo, que con una moneda podías tardarte el tiempo que quisieras, y si tenías tiempo o suerte, digo, perdón, si tenías suerte y nadie llegaba a usar el teléfono, podías tardarte todo lo que quisieras. Pero obvio, te digo, no había teléfonos celulares, las llamadas eran solamente a las casas y ya. Hoy en día aún se pueden ver teléfonos públicos. ¿Crees que aún haya gente que los usa o de plano ya deberían ser extintos de cierta Pues todavía pueden ser útiles porque cada vez hay menos, y pero yo creo que pueden ser útiles en alguna emergencia, porque hay muchos números de emergencia que son gratuitos. Y por ejemplo, si a ti te roban tu celular o se te olvida o no tienes saldo, pues no sé, puedes encontrar un teléfono público y pues echarle unas moneditas y ya puedes llamar para que alguien te vaya a auxiliar. Todavía pueden ser útiles, te digo, cada vez hay menos, pero yo considero que no deberían de quitarlos porque pueden ser útiles en algún momento para alguien, porque también los jóvenes como tú ya creen, o sea, por default creen que absolutamente toda la gente tiene celulares, pero hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que no usan teléfono celular y para ellos es más fácil usar los teléfonos públicos, ¿no? ¿Qué diferencia tienen los de ahora a los de antes, los teléfonos públicos? Pues que son más modernos. Antes eran de disco, que se le llama así, teléfonos de disco, y ahora son digitales, ¿no? Por botones. Antes no eran así. Básicamente es eso. ¿El costo es el mismo? ¿La duración de las llamadas, el alcance, algunas prestaciones que te daban antes? No, porque como te dije antes, con una sola moneda, hasta de 10 centavos, o no recuerdo si era un peso, la verdad no recuerdo, pero podías hablar el tiempo que quisieras. Y ahorita no, o sea, no, la verdad, no, hace mucho no ocupo un teléfono público, pero no sé cuánto cueste el minuto, te cobran ya por minuto. Entonces no sé si esté a 3 pesos el minuto, la verdad desconozco, pero esa es la diferencia, que antes podías hablar el tiempo que tú quisieras con una sola moneda y ahora ya no. Eso es. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. La radio tuvo su evolución. ¿Cómo era esta antes? ¿Es igual a la de ahora? ¿Qué cambió? Pues básicamente sí, igual, es exactamente igual. Lo que pasa es que ahora ya hay más plataformas para escuchar la radio. Por ejemplo, ya la puedes escuchar por internet, la puedes escuchar en tu teléfono, en tu Alexa, o sea, los dispositivos inteligentes, todos esos. Y antes pues no, era exclusivamente en la radio. Entonces ahorita la programación sigue siendo la misma o lo que quieras. Todavía he escuchado que habla gente para mandar saludos y pedir canciones y cosas así. Entonces eso no ha cambiado, sigue igual. Te digo, ahora lo único que ha cambiado es las plataformas por las cuales puedes acceder a cualquier estación de radio de cualquier país, cuando antes solamente tenías acceso a la que estaba en tu comunidad, ¿no? Bueno, en tu localidad. Interesante. Sobre el internet, ¿a qué edad llegó a tu vida? ¿Cómo fue tu primera impresión de este? Mm, Cuando empezó a haber internet ya desde antes, pero que yo tuviera acceso a una computadora libremente para tener internet y empezar a conocer el internet, tenía como 19 años y fue en la universidad, pero
Antes la conexión era muy, muy lenta. Para que te abriera una página tardara, en cargar la página tardaba hasta 10 minutos. Y ya después cuando empecé a trabajar en el despacho en el que yo trabajaba, ya contábamos con internet, pero cuando tú querías conectarte en tu computadora, se usaba la línea telefónica. Entonces cuando tú te conectabas al internet, siempre tu teléfono, el teléfono de la casa o de la oficina, siempre sonaba ocupado y ocupado hasta que tú te desconectaras del internet, ya podían entrar llamadas. Y si alguien levantaba la bocina del teléfono, cortaba tu conexión de internet. Entonces era así un pleito, porque nadie podía usar el teléfono mientras tú estuvieras en el internet porque te cortaba la conexión. Y como te dije, no había todas las páginas que hay ahora. Obviamente apenas estaban algunos construyendo páginas, cargando información. Ahorita ya puedes encontrar información de absolutamente todo lo que quieras, y antes no. Era un poco limitada la información, y te digo, tardaba, era muy, muy, muy lento, demasiado lento, para que pudieras accesar a tan solo a una página. ¿Qué tipo de información podías acceder en esos tiempos, aunque era limitada? Básicamente eran noticias, lo que podías ver. Las principales páginas o las páginas que te abrían eran básicamente de noticias, artículos de alguna investigación o así, pero no había como ahora que memes y páginas de redes sociales. No, todavía no había eso. Entonces básicamente eran puras noticias. ¿No había nada de entretenimiento, algo así? Eran muy contadas, no había ni siquiera YouTube todavía, no había Facebook, no había eso. Había unas pequeñas salas de chat donde podías conocer personas, pero eran muy limitadas. ¿Cómo fue anunciada la llegada del internet? Ay, la verdad no recuerdo, pero este no recuerdo si fue por televisión o algo así, pero o sea, no fue de que ay, ya entró al internet y ya todos vamos a tener, no, o sea, te digo, fue de manera paulatina conforme iban aumentando las redes también telefónicas, porque no es como ahorita que ay, rápido llega el de Telmex y te instala tu internet. No, antes era muy diferente, no había la mejor todavía la infraestructura que hay ahorita para conectar internet a todo el mundo. Entonces, era bastante limitada. Muy bien. Actualmente tenemos Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, etcétera. ¿Cuál fue la primera red social, entre comillas, con la que interactuaste? ¿Cómo fue? Dinos. Pues la primera, digamos, como red social que había era el Messenger de Hotmail. Era el que básicamente se usaba. El Skype también era ese. Que te digo antes, te digo que había unas pequeñas páginas donde había salas de chat y conocías así personas de, ya sea por edad, por país o lo que sea, y ya de ahí les dabas tu correo y se conectaban al Messenger, que era el de antes, no es como el Messenger de ahorita de Facebook. Esa. Yo sí recuerdo haber usado el Messenger, pero como tal solamente era para chatear, no tenía otra función. No, era muy limitada, solamente era para chatear, ya si tú querías mandar información era al correo, no como ahorita que copias el link y ya mandas directamente la información completa. No, antes era nada más para chatear, no se podían mandar videos ni fotos, no, nada de eso, era muy limitado. Ahora era así que, perdón, era solo escritura, tampoco se podían hacer videollamadas, no, nada, solamente era escritura. Recuerdo los zumbidos. ¿Sigue activa? ¿O ya no? No, ya no.
hace ya unos años dejó de existir el Messenger de Hotmail. Ya tiene varios años. Ujú. Hoy podemos hacer llamadas por celular en cualquier momento sin importar muchas cosas. Antes se podía igual, pero ¿cómo era? ¿Cuáles eran sus limitantes? Antes se podía que, perdón, no escuché. Hacer llamadas telefónicas. ¿Cuál era su limitante? Pues que a lo mejor la otra persona no tenía teléfono en su casa o no tenía celular o pues básicamente eso, porque te digo, no todas las personas o todos los hogares tenían ese acceso de tener un teléfono hasta en su casa. O sea, antes la gente no tenía ni siquiera eso. Antes, a lo mejor en algunas comunidades, en la ciudad no, pero en algunas comunidades había un solo teléfono en el pueblo, y si te hablaban a ti, pues en lo que iban a buscarte a tu casa y tú llegabas y ya contestabas, imagínate el tiempo que pasaba, ¿no? Había cabinas telefónicas y cosas así, pero ese era el limitante, que no toda la gente tenía acceso a ese medio de comunicación y mucho menos a internet, como ahorita que ya es la cosa más común del mundo, ¿no? ¿Era frecuente el uso de cartas o mandar mensajes de manera escrita? Sí, era muy frecuente, las cartas y los telegramas, que era el segundo más rápido. Los telegramas, según, eran mensajes cortos y llegaban en unos días, ¿no? A lo mejor no tengo, no, verdad, no recuerdo, pero llegaban hasta a lo mejor en 5 días, que era lo más expedito para llegar un mensaje, ¿no? Y las cartas ya podías tú mandar hasta 4 o 5 hojas, lo que tú quisieras en un sobre, pero podían tardar hasta un mes en llegar o más, dependiendo a dónde las mandaras, ¿no? Por ejemplo, si la mandabas a otro país, olvídate, o sea, tardaban hasta meses en llegar, ¿no? La carta. Ujú. Si querías compartir momentos de tu vida con las demás personas, como en Facebook, ¿cómo lo hacías en ese entonces o no se podía? Pues solamente con fotografías, fotografías impresas, físicas, no como ahorita que todas son digitales. No, si tú querías guardar los recuerdos de un cumpleaños o de algún viaje, era por medio de fotografías impresas, o sea, que después las tomabas y te quedabas con el rollo hasta que pudieras ir a revelarlo a así se llamaba, a un lugar especial en fotografía para que te dieran las fotografías en físico. Eso era. Actualmente hay plataformas de streaming que son personas haciendo o hablando de temas en vivo e interactuando con sus espectadores de forma virtual. ¿Había algo parecido antes? Sí, sí había, eran como foros de televisión o foros de radio, que había algunos ponentes que exponían un tema o hablaban de un tema en específico, y si tú tenías alguna duda o una pregunta, llamabas al programa, y si tenías la suerte de que pasaran tu pregunta al aire, pues ya te la respondían. Si no, pues ahí te quedabas tú con tu duda, ¿no? Pero básicamente era eso, ¿no? Antes no había los streaming, eran más que nada foros televisivos o foros radiofónicos. Muy bien. ¿Había algo relacionado a las compras en línea? Mm, sí, había antes un canal de compras, bueno, no canal exclusivamente, pero en las madrugadas vendían cosas por televisión, o sea, vendían ollas, perfumes, no sé, infinidad de cosas, y había un conductor que las mostraba en un programa que duraba, te digo, creo toda la noche era cuando vendían esas cosas, y ya si tú querías el producto, llamabas por teléfono al número que aparecía ahí en la televisión y ya te lo mandaban a tu casa y ya lo pagabas. Pero no creas que te lo mandaban como ahorita, que al otro día, o sea, tardaban hasta una semana o 15 días en enviarte el producto, y a lo mejor no te daban ninguna especie de garantía que llegara o así, ¿no? Pero era básicamente como un programa de compras
en las noches. Ujú. Muy bien. Con la llegada del Internet surgieron redes sociales, algo limitadas por la época, pero conectaban a las personas. Mencionaste Messenger, pero ¿recuerdas una más? ¿Cómo actuaban en un periodo del 2000 al 2010, que fue cuando empezaron a surgir más? Pues te digo, había páginas de chat en vivo, que así se llamaba antes, y ahí es cuando te digo, había como especies de salas, no sé si ahora todavía no hay eso, pero antes había salas, así se llamaba, que de salas de gente de, no sé, de 20 a 30 años o de 30 a 40 años, y tú te metías y ahí conocías gente de tu edad, y también podías filtrarlo por país, entonces si querías conocer a alguien de tu país, pues era de tu edad y de tu país y así. Y ya empezabas a chatear con esa persona en las páginas que había así. Ya después hubo otra cosa que se llamaba como me parece que era el hi-fi, que era como el Facebook ahora, pero más sencillo. Y también ahí ya podías compartir a lo mejor fotos, canciones y así, pero también era muy limitado. Son las que yo recuerdo hasta el momento. ¿Tienes Facebook? Sí, ¿Cómo fue tu primera vez con esa plataforma nueva? pues en esa época era muy novedoso, o sea, precisamente creo que fue por el 2008, 9, la verdad no recuerdo, 2010, después del 2010 creo. Y también Facebook era muy limitado, no tenía todas las funciones que hay ahorita. Era muy sencilla la página, este sí era muy limitada en muchas funciones, pero poco a poco, como hasta ahorita, ha tenido muchas modificaciones, pero era la novedad en ese entonces, ¿no? ¿Por qué decidiste hacerte una cuenta? Por curiosidad, para ver cómo funcionaba, pues también para conocer más gente, pues para saber qué le gustaba a esa gente, que podías agregar, qué gustos tenía, sí, básicamente qué gustos tenía, qué afinidades tenía contigo, y así, etcétera. ¿Creíste que sería una plataforma pasajera o que tendría potencial en ese entonces? No ahorita, en ese entonces, cuando lo descubriste. No, pensé que iba a ser pasajero, como te digo, la página esta del Hi-Fi. Esa fue pasajera, duró muy poco tiempo, entonces no esperé que Facebook evolucionara hasta como estaba en estos días, con tantas cosas y servicios, porque ya nada más es cuestión de conocer gente, ya te ofrecen muchos servicios y cosas así, ¿no? Muy bien. Imagina una actualidad donde aún se tenga la tecnología de tu generación, un 2020 con esa tecnología, como mencioné. ¿Cómo crees que sería? ¿Bueno o malo? En pocas palabras, yo pienso que sería un poco malo, pero tendría sus puntos positivos. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, como bien dices, tendría sus pros y sus contras, pero aquí el problema que nosotros los adultos vemos en los jóvenes es que se están desviando a una realidad virtual y ya no hacen las cosas normales, como que se están aislando por la tecnología. Antes, sin tanta tecnología, convivías personalmente con la gente, o sea, cara a cara hablabas con la gente, no era por mensaje, o sea, si tú querías hablar con alguien, ibas personalmente a hablar con esa persona y, y interactuaban, a eso me refiero, interactuaban de manera personal, ¿no? Y a lo mejor las cosas no eran tan fáciles y te esforzabas más en lograr lo que tú buscabas o lo que necesitabas, ¿no? Y ahorita sí es una herramienta muy importante la tecnología, facilita mucho la vida, sí, pero también te aleja de muchas cosas que son importantes, considero.
Entonces, muchas veces nos hemos preguntado eso. ¿Te gustaría, eras feliz cuando no tenías celular y internet y todo? A mí me han preguntado, ¿qué hacían? Pues salías a jugar, interactuabas, paseabas, eras más libre, esa es la palabra. Eras más libre y hacías más cosas y no te llenabas de tantos miedos que hay ahora, ¿no? Por estar precisamente a lo mejor encerrado en tu casa y ves tienes acceso a todo de manera tan fácil que no te esfuerzas ya por nada como antes. Yo creo que eso es lo malo. ¿Crees que esto de interactuar como antes tenga solución o ya es caso perdido? Pues depende de las personas, ¿no? Depende de cada quien, porque te digo, vuelvo a lo mismo, nosotros los adultos ya aprendimos a usar toda esta tecnología, pero aún así no perdemos la costumbre de todavía reunirnos con nuestros amigos, ir a tomar café, ir a platicar, qué sé yo. Y ahora los chicos ya todo lo hacen por WhatsApp, por mensaje, o sea, no tienen ya una interacción personal con la gente, entonces yo creo que sí ha afectado mucho eso. Entonces se puede solucionar, pero para generaciones antiguas, para las nuevas o actuales ya no. No, sí, pero te digo, va a depender de cada persona, de las necesidades que tenga cada individuo, ¿no? O sea, si tú, este, no sé, dices, no, pues yo quiero seguir, no sé, hablando con la gente, me interesa conocer a las personas realmente, pues entonces las verás en persona, ¿no? No sé, depende de cada gente. Muy bien. Si estuvieras en tu época de estudiante, selecciona algo de la actualidad tecnológica que te hubiera servido bastante antes, aparte del internet. Mm, pues yo creo que un celular, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Porque también considero que no es sano que, por ejemplo, que un niño de primaria tenga un celular o que un chico de secundaria tenga un celular. Considero que no es sano porque también es un factor muy grande de distracción. Entonces, me hubiera gustado tener un celular, pero con ciertas limitaciones. Sí. Muy bien. ¿Crees que la tecnología nos ha hecho más bien o más mal? Ya mencionaste que afectó la interacción, pero en algo más general. No, pues como dije al principio, la tecnología ha ayudado muchísimo a evolucionar en muchísimos ámbitos de la sociedad, médicos, como en este caso las comunicaciones, también de la interacción con las demás personas, o sea, ha ayudado muchísimo, sí. El problema es que también ha perjudicado en las relaciones humanas, pero de que ha ayudado y ha venido a mejorar la vida de toda la gente, sí, ha ayudado mucho. ¿Prefieres tu época de antes o la actualidad? Es que todo, también la anterior tenía sus cosas malas y tenía sus cosas buenas como la de ahora. Ahorita también hay muchas cosas buenas y también cosas malas. Entonces, no sé, yo creo que yo me siento afortunada porque he vivido las dos etapas de del avance de la tecnología, ¿no? Cuando no antes no había y ahora que sí ya la hay, pero si me pones a escoger no podría, porque te digo, todas han tenido buenas y malas cosas. Entonces me considero afortunada porque he estado en las dos etapas. ¿Qué crees? Bueno, para finalizar y finalizar nuestra entrevista, ¿qué crees que puede evolucionar en unos años a un nivel superior? Por ejemplo, la inteligencia artificial, medicina, medios para interactuar más para interactuar. Pues yo espero, y creo que mucha gente espera eso, que la tecnología ayude a evolucionar a la medicina para que sea más fácil y más accesible tener no sé, curas para diversas enfermedades o
robots que te puedan operar en el menor tiempo posible y que sean más precisos y que puedan darte diagnósticos más exactos por medio de la tecnología. Yo creo que sería bueno en todos los ámbitos, pero creo que más en el ámbito de la medicina. ¿Cuál es tu opinión acerca de la inteligencia artificial? Porque hay gente que, bueno, la mayoría lo ve como algo milagroso, el poder crear una mente propia que no esté vivo, pero otras personas lo ven como algo peligroso, una amenaza a largo plazo. Tenemos ejemplos como películas Terminator, ese tipo de cosas. ¿Tú cómo lo ves? Pues es que yo creo que eso que ya se van a un aspecto de ficción, y yo creo que por eso lo sanitizan, ¿verdad? Perdón, satanizan. Pero yo creo que todo avance es bueno. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial porque te digo, o sea, puedes desarrollar un robot que puede, mmm, pues a lo mejor ayudar en una cirugía muy delicada, que ya los hay, ¿no? Entonces, pues yo creo que no, yo no le veo nada de malo, al contrario, pueden ayudar mucho a la sociedad siempre y cuando estén bien, bien diseñados y bien dirigidos, ¿no? ¿Nunca te ha pasado por la mente ese pensamiento vago de que puede ser peligroso? Por eso te digo, depende también para que lo uses, porque si usas la inteligencia artificial como también ya se hace para las guerras y crear bombas y cosas así, pues ahí creo que sí da miedo esa inteligencia artificial, pero por eso te digo, depende para qué sector la uses o la crees. Muy bien, muchas gracias, agradecemos tu tiempo prestado y con eso finalizamos la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias. Adiós.